Continuando con las teorías sociológicas clásicas, hoy leeremos a Weber, Unidad 2, Escenario 4. Les habla Juan Carlos Tejero, estudiante de Derecho Politécnico Gran Colombiano. Introducción. Uno de los puntos de análisis dentro de la sociología jurídica se encuentra en la explicación causal en el torno a la acción social. Es aquí donde surge la figura de Max Weber, quien desarrolla en la sociología un estudio de la conducta humana, en referencia a cómo ésta se da en lo social. Weber considera que la sociología debe ser una tarea que se desarrolla con una posición neutral, para con esto lograr un equilibrio en el análisis, el cual se encuentra en muchos casos influido por factores externos al investigador y que genera distorsiones en el análisis de la sociología jurídica. Max Weber se destaca como uno de los principales sociólogos que desarrolla una metodología que trasciende la mera descripción en la investigación científica, adentrándose a la complejidad del pensamiento al analizar las conductas sociales que están determinadas y establecidas por reglas o normas generales. Estas normas a menudo se originan en sistemas de creencias compartidas que ejercen una influencia determinante en el ámbito del derecho y la construcción de las normas jurídicas. En este sentido, la sociología del derecho de Max Weber representa una respuesta a las demandas de los jueces y a sus expectativas, sosteniendo la idea de que el orden jurídico debe ser una respuesta a las necesidades de la sociedad. Max Weber, representante de la sociología alemana, fue profesor de las universidades de Berlín, Friburgo, Heidelberg y Múnich, en donde se ocuparía de estudiar el sentido de la cultura moderna en el marco de lo que se ha denominado una sociología de tipo descriptiva. A partir de esta idea, Weber considera que la ciencia social dentro de la que se encuentra la disciplina de la sociología es una ciencia que se encarga de estudiar la realidad social, la cual se puede distinguir de una realidad natural y debe ser conocida con mayor objetividad. Pero esta objetividad no es producto de un análisis inmediato de una vida social. La objetividad del investigador requiere que el investigador o el sociólogo se vinculen en una situación a partir de una imaginación. Imaginación histórica, para con esto superar aquellos valores normativos del tiempo en el cual se encuentran y editar un análisis anacrónico. El investigador encuentra siempre, a partir de su postura, unos ideales sociales, culturales e históricos que responden a su propia realidad social. Bourdieu, 2002. Según Max Weber, el ordenamiento social no se debe a una falsificación de la realidad, sino a una falta de correspondencia con la realidad social. Althusser, 1970. Weber complementa que el proceso de investigación social debe incluir además todos los elementos irracionales que influyen en el estudio y contribuyen a construir la realidad. Esto se debe a su preferencia por la investigación particular y concreta que busca un enfoque objetivo y racional. Conde, 2021. En este sentido, la teoría y el análisis de Max Weber se estructuran a partir del reconocimiento de diversos escenarios en los que se llevan a cabo acciones sociales. Estas acciones son actos relevantes y significativos para la vida en sociedad, y Weber las examina desde una perspectiva global, aunque también enfatiza en el estudio detallado de cada uno de los ámbitos en los que se desarrolla la acción social, como la economía, la política y el ámbito jurídico y la religión. El estudio de las relaciones existentes en la sociedad, en la sociología de Max Weber, se abordaría principalmente con sus análisis para la elaboración de una sociología de la religión.
en la cual se evidencian de forma manifiesta realidades económicas y sociales. Con esto, Max Weber ha sido considerado uno de los sociólogos más influyentes desde finales del siglo XIX. Constituye uno de los pilares de la sociología europea y la sociología clásica. En su vida académica, Max Weber contaría fundamentalmente con la influencia de Karl Knies, economista de la Universidad de Heidelberg, que dedicaría sus estudios a la llamada Escuela Histórica de Economía, desde donde se elaboraron los análisis de la sociedad a partir de la economía política, tomando como referencia el método histórico. Con método, Weber encontraría el fundamento para desarrollar el análisis de las relaciones sociales a partir de su origen, teniendo en cuenta las variables históricas y económicas. Si bien la producción científica de Weber es abundante y hace referencia a los temas de la producción capitalista, la relación con la religión, el derecho, la burocracia y el poder, su vida académica fue corta, al estar rodeada de padecimientos en la salud. Asimismo, su vida estuvo acompañada de una actividad política constante, por ejemplo, con la fundación de partidos políticos, incluso apoyando la redacción de la Constitución de la República de Weimar en 1919 como colaborador de Hugo Preuss, conde 2021. Estos aspectos lo llevan a ser considerado uno de los 4 pilares clásicos de la sociología. Su labor investigativa, consciente de la importancia de un análisis de las relaciones sociales, se enfocaría en establecer un conocimiento en cuanto a temas puntuales, los cuales en su madurez intelectual le permitirían elaborar una teoría general sociológica que se encuentra en su obra Economía y Sociedad, esbozo de sociología comprensiva, publicada después de su muerte entre 1921 y 1922. Su obra, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, 1905. Historia de la agricultura romana, Sociología de la comunidad, La ciencia como vocación y la política como vocación, 2 lecciones que se publican en conjunto en 1919. Estudios sobre la sociología de la religión, 1921. Estudios de metodología, 1922. La Revolución Rusa, la religión de China, confucianismo y taoísmo, Economía y Sociedad, obra póstuma fundamental, El político y el científico. Weber y el derecho. La teoría sociológica elaborada por Weber alcanza diferentes opiniones sobre su nivel de importancia en el derecho. Es considerado de diferentes maneras. Se le limita como un sociólogo de la religión, un sociólogo de la economía y, en los aspectos de sociología del derecho, su importancia se enlaza con la capacidad de aplicar conceptos jurídicos en los casos como la teoría de la causalidad penal o una metodología social. Weber se encuentra en uno de los puntos más importantes de la sociología y de la investigación en las ciencias sociales a finales del siglo XIX en Europa. Su metodología enfocada en las llamadas formas sociales se fundamenta en las fuentes que considera como la cultura y la historia, situación que le permite encontrar buen tránsito de la mano de disciplinas como la historia, la economía, la política, la religión y el arte. La base científica en la obra de Weber se encuentra en la concepción de la racionalidad, con lo cual se permite establecer un intento de reducir datos abstraídos de una realidad social para facilitar una comprensión y a partir de ello que se puedan establecer lo que considera él rasgos comunes. Estos rasgos han sido abordados conceptualmente con la racionalidad weberiana, racionalidad que se construye para Weber con los principios de la organización y la función efectiva de las cosas, pudiendo con esto concebir una adecuación de los medios a los fines e intentando ver la necesidad de alcanzar por parte de la sociedad una racionalidad formal.
además evitando, y es donde se encuentra la crítica de Weber sobre otros autores de la teoría social, encerrar a la sociedad y a la humanidad en los valores de un orden natural o jurídico, el cual considera él que establece una jaula de hierro. La racionalidad, punto central del estudio de Weber, encuentra un papel fundamental a la hora de pensar al científico social. Vuelve a considerar que todo científico social debe mantener lo que se ha denominado una neutralidad valorativa, la cual debe ser bastante clara a la hora de realizar un énfasis y descripción de los hechos, pero teniendo en cuenta siempre que no existe un conocimiento absoluto, que el conocimiento siempre depende de una manera singular del investigador y finalmente este conocimiento puede ser totalmente abstracto o nulo si el investigador no tiene algún tipo de conexión con aquella realidad social. De esta manera, Weber observa que existe unidad entre la teoría y la práctica y que la realidad no se puede determinar por parte del científico social, sino que lo que existe es un número de probabilidades, alejándose con esto de un positivismo extraído, en los casos de la economía, de lo que se plantea como predicciones. Esto es lo que se ha denominado el probabilismo en el pensamiento de Weber y se enumera a partir de 4 principios. 1. Concurrencia de una pluralidad de factores en el desencadenamiento de los hechos históricos. 2. Imposibilidad de detectar el grado de influencia o causalidad en cada uno de ellos. 3. El valor causal de estos factores y la variación de las relaciones entre ellos dependiendo de las circunstancias. Y 4 y último, diversidad de efectos sociales entre los mismos factores. Soriano, 1997. En Weber es claro que la sociología desde el probabilismo no es una ciencia social general, sino que esta es un punto de vista más en las ciencias sociales, al igual que la economía, la ciencia política, la antropología. Ante esto, Weber considera que se debe realizar un estudio detallado sobre las metodologías, criticando enfáticamente el dualismo cartesiano, el cual se debe comprender como una metodología solamente aplicable a las ciencias naturales y no para las ciencias sociales. Frente a lo anterior, considera que la información obtenida sobre la naturaleza tiene que estar entendida de manera puntual en cuanto a una función específica y una delimitación del fenómeno, situación que permite dar una explicación y comprensión adecuada con un significado detallado sobre las acciones de los agentes de aquella realidad. Pontotantiero, 1994. La causación, según Weber, se termina como un juicio de posibilidad objetiva. Desde este juicio, un saber del científico social sobre el determinado hecho puede ser a su vez relativo a una experiencia del mismo científico o las situaciones que conoce este científico sobre un grupo social. Weber determina que la experiencia que contribuye a explicar este conocimiento se denomina causalidad jurídica. Esta causalidad tiene la capacidad de generar efectos históricos. Weber sostiene que es necesario separar el acontecer de los juicios de posibilidad para lograr una comprensión causal significativa de dicho acontecer. Una concepción de la causación de Weber se construye a partir de un profundo conocimiento de la historia y de una capacidad de teorización. Con esto, la causación, según Weber, se comprende a través de la comparación de hechos basada en la explicación e interpretación de estos. El conocimiento del significado de estos hechos en los agentes sociales es fundamental para determinar la causa. Si bien es posible conocer la causa de un fenómeno, si no se comprende su significado, aún no se ha alcanzado una comprensión completa. Por lo tanto, es necesario comprender las acciones sociales para lograr una comprensión plena de los fenómenos. Echavarría, 2002. Dicha metodología establece una crítica profunda en las generaciones en cuanto a la investigación social y sociológica.
Esto determinando en la existencia de un número infinito de fenómenos en los agentes que se encuentran en la sociedad, los cuales pueden no ser de conocimiento a vista del investigador social, por lo que dichos fenómenos de manera individual, sumados en una comunidad, pueden establecer una relatividad en cuanto a la concepción de una realidad social. Desde esta posición, los ideales o los tipos penales de conocimiento se presentan determinados por fenómenos sociales, también estableciendo un punto de vista singular sobre un fenómeno e instrumentalizando el fenómeno para poder comparar en este determinadas acciones y admitiendo que los investigadores sociales construyen una realidad a su medida. Sociología del derecho en Weber. Weber concibe al Estado como un tipo ideal de conocimiento general que abarca tanto juicios de valor y opinión como descripciones científicas. Con esto, Weber plantea que el científico social tiene una conciencia y conocimientos basados en la lógica y la experiencia empírica en conceptos como el Estado, la política y la burocracia. Estos conceptos adquieren valoración a través del lenguaje académico. Sin embargo, Weber sostiene que el científico social debe evitar emitir juicios de valor basados en opiniones personales y, en su lugar, centrarse en la práctica científica social. Con esto, Weber afirma que dentro del ejercicio de la sociología jurídica, el trabajo científico solo se puede expresar con un máximo de claridad, lejos de valoraciones no científicas y personales, que el investigador debe estar libre de juicios de valor y debe aclarar al auditorio cuando introduzca sus juicios de valor en medio de su trabajo científico. Adicionalmente, considera que la investigación dentro de una sociología del derecho debe ocuparse no en lo que debe hacer, sino en lo que tiene que ser, distinguiendo la idea de la ciencia, para con esto dejar en claro que una sociología del derecho se construye desde una interpretación de la acción social y una explicación causal de la norma y sus efectos. Por lo que para Weber la sociología del derecho es una sociología comprensiva y reflexiva que, analizando sus herramientas y que confiesa, acepta que son herramientas estas las que definen el objeto, lo recortan, pero también permiten explicarlo en su especificidad y materialidad. Gutmann, 2008. La sociología jurídica de Weber expone cómo el derecho occidental mantiene aportes en general para la sociedad, los cuales se expresan en la racionalización del derecho y en cómo las ideas se racionalizan hasta un punto en el cual una comunidad establece juicios de valor sobre estas. Con lo anterior, en una primera parte se establece la doctrina jurídica, seguida de cómo estas categorías jurídicas elaboradas por los jueces son discutidas también por estos para comprenderse de manera general. Con esto se vuelve a examinar la relación del derecho y su validez en las acciones sociales, concibiendo que el derecho plantea la representación de un órgano legítimo. La validez de un orden no significa, según Weber, la existencia de éste, sino la existencia de acuerdos generados de manera permanente en una sociedad por los diferentes agentes, de manera que el orden se sostiene en la racionalidad y, adicionalmente, tiene una importancia como modelo social que se denomina legitimidad, y esto lo que permite que se cumpla. Weber considera que en la sociología del derecho se pueden encontrar distintos órdenes que pueden ser contradictorios, los cuales se pueden orientar a partir de los agentes, generando un sentido o punto medio entre las diferentes concepciones racionales, produciéndose así una norma. Desde la perspectiva sociojurídica de Weber, se concibe que el derecho es un orden generado a partir de diversas concepciones racionales y respaldado por un grupo de agentes. Estos agentes pueden establecer niveles de coacción física o psicológica para garantizar el cumplimiento de esta racionalidad. Martínez Ferro, 2010. Lo anterior permite evidenciar la diferencia entre la sociología weberiana de lo jurídico y lo normativo. La idea de definir el derecho a partir de la coacción y la obligatoriedad hace parte de una concepción puramente del derecho,
mientras que concebir la coacción o la obligatoriedad de la norma es solamente una parte de los fenómenos sociales que se comprenden como una sociología jurídica, entendiendo así de manera puntual que esos no serían fenómenos sociales sino fenómenos jurídicos. Adicionalmente, la sociología weberiana afirma que el derecho es un orden que pretende investigar el correcto precepto de la conducta de los seres humanos y que propende no por la formalidad de la norma jurídica, sino por la conducta real y efectiva de los sujetos cuando se consideran que dichas normas son válidas. Schmill. Weber, 2002, en su texto Economía y Sociedad, delimita el conocimiento del derecho público y privado, que para la época del desarrollo de la obra no contaban con una marcada o clara delimitación, y formula la necesidad de construir un conocimiento a partir de la información histórica que se tiene de la administración del Estado. Weber de esta manera plantea que en el derecho se concibe la aplicación de este a partir de la actividad del jurista. Con esto, la creación del derecho se puede entender con el establecimiento de normas generales por parte de los agentes de una comunidad, las cuales se integran por el lenguaje de los juristas, quienes establecen la aplicación de aquellas normas generales o la aplicación del derecho. Esta última se concibe a partir de un pensamiento concreto que tiene que ser homogéneo en los juristas, para que así la actividad de los agentes jurídicos no obstruya la aplicación del derecho y el agente jurídico no esté supeditado a una interpretación del derecho desde la tradición o el poder. Por tanto, es importante que los jueces como agentes hagan lo que deben hacer y lo que dicen que saben hacer, lejos de una irracionalidad que va de la mano de la tradición y el poder. Weber, 2002. Weber para la teoría del derecho hoy. En la actualidad, el pensamiento de Max Weber se ha abordado desde la teoría del derecho en su obra Economía y Sociedad, que contiene una sección dedicada al derecho y a la burocracia y donde desarrolla su enfoque sociológico sobre el derecho y su relación con la sociedad y el poder. Además de Weber, existen otros autores contemporáneos que han desarrollado la teoría del derecho desde una perspectiva weberiana. Entre ellos se destacan Niels Melzer, quien desde la sociología estadounidense ha trabajado en el campo de la sociología del derecho y ha utilizado la teoría weberiana para analizar el papel del derecho en la sociedad. Franz Neumann, un jurista y sociólogo alemán que ha aplicado la teoría weberiana para analizar la relación entre el derecho y el poder político. Talcott Parsons, quien se destaca en la sociología norteamericana y ha utilizado la teoría weberiana para analizar el papel del derecho en la estructuración de la sociedad. Lo anterior finalmente ha servido para el trabajo de Niklas Luhmann, un sociólogo alemán que ha desarrollado la teoría de los sistemas sociales y ha aplicado la perspectiva weberiana para analizar la función del derecho en la sociedad moderna. Estos autores han contribuido significativamente al desarrollo de la teoría del derecho desde una perspectiva weberiana y han enriquecido el debate sobre el papel del derecho en la sociedad y su relación con el poder y la estructura social. Así, Niels Melzer, 1989, sociólogo estadounidense, ha trabajado en el campo de la sociología del derecho y ha utilizado la teoría weberiana para analizar el papel del derecho en la sociedad. Su postura sociológica weberiana se basa en los siguientes aspectos. Enfoque de la acción social. Melzer se enfoca en la acción social y en cómo las personas interactúan entre sí en el marco del sistema legal. Adopta una perspectiva weberiana para analizar cómo las personas actúan y reaccionan ante las normas y los sistemas legales y cómo a su vez pueden influir en la acción social. Análisis de la burocracia legal. Melzer ha aplicado el concepto de burocracia de Weber al sistema legal, analizando cómo la burocracia legal influye en la toma de decisiones, la aplicación de la ley y la resolución de conflictos. Aporte sobre el análisis del cambio social y legal. Melzer
ha estudiado el cambio social y legal en el marco de la teoría de la acción social de Weber. Su enfoque destaca la importancia de los factores sociales y culturales en la transformación del sistema legal y en la formación de nuevas normas y valores. En resumen, la postura sociológica weberiana de Neil se enfoca en el análisis de la acción social, la burocracia legal y el cambio social y legal, utilizando la teoría weberiana como marco conceptual para su investigación en la sociología del derecho. Por otro lado, los aportes de Franz Newman encuentran la influencia del pensamiento de Max Weber en su teoría del derecho. El aporte de Weber a la sociología del derecho de Franz Newman se puede resumir de la siguiente manera. Concepto de dominación. Weber desarrolló el concepto de dominación como una forma de poder que se ejerce sobre otros individuos. Este concepto fue utilizado por Newman para analizar la relación entre el poder político y el derecho y cómo la dominación influye en la formación y aplicación de las leyes. En segundo lugar, los tipos de autoridad. Weber también propuso 3 tipos de autoridad: tradicional, carismática y legal racional. Newman utilizó estos conceptos para analizar la relación entre la autoridad política y el derecho, y cómo estos tipos de autoridad influyen en la formación y aplicación de las leyes. Por último, la teoría de la burocracia. Weber desarrolló una teoría de la burocracia que Newman aplicó al análisis de la estructura del sistema legal. Newman argumentó que el sistema legal se había burocratizado y que esto ha influido en la forma en que se aplican las leyes. En resumen, el aporte de Weber a la teoría del derecho de Newman se centró en el análisis de la dominación, los tipos de autoridad y la teoría de la burocracia. Estos conceptos fueron utilizados por Newman para analizar la relación entre el poder político y el derecho y cómo esta relación influencia la formación y aplicación de las leyes. Es importante resaltar además que la teoría de Max Weber ha sido una influencia importante en la obra de Talcott Parsons, en particular en su análisis del papel del derecho en la estructuración de la sociedad. Algunas de las principales influencias de la teoría weberiana en la teoría de Parsons se pueden encontrar en el análisis de la acción social. Tanto Weber como Parsons comparten un enfoque centrado en la acción social como base de la estructuración de la sociedad. Según esta perspectiva, la acción social es la forma en que los individuos interactúan entre sí y construyen sus relaciones sociales. También lo podemos ver en el análisis de los sistemas sociales. Parsons desarrolló la teoría de los sistemas sociales, que es una forma de análisis de la sociedad que destaca la interdependencia entre las diferentes partes que componen la sociedad. Esta teoría está en línea con el enfoque weberiano sobre la complejidad de la sociedad moderna. Otro punto que ejerce un papel en la teoría de Parsons es la legitimidad. Weber enfatizó en la importancia de la legitimidad en la formación y el mantenimiento del poder. Parsons también consideró la legitimidad como un factor clave en la estructuración de la sociedad y analizó cómo las instituciones sociales, incluido el sistema legal, contribuyen a la legitimación de la autoridad. Finalmente, se puede destacar el análisis de roles y normas. Para Parsons, los roles y las normas son elementos clave en la estructuración de la sociedad. Weber también enfatizó en la importancia de las normas en la construcción de la sociedad y la formación del sistema legal. Con esto, la teoría weberiana ha influido en la teoría de Talcott Parsons al proporcionar una perspectiva sobre la acción social, los sistemas sociales, la legitimidad y las normas, que ha sido utilizada para analizar el papel del derecho en la estructuración de la sociedad. La teoría de Parsons ha incorporado estos conceptos en su enfoque sobre los sistemas sociales y ha utilizado la teoría weberiana como una base para su análisis del sistema legal y su relación con la estructura social. Por último, cabe resaltar la influencia de la teoría de Max Weber en la obra de Niklas Luhmann, en particular en su análisis de la función del derecho en la sociedad moderna. Algunas de las principales influencias son el análisis de la acción comunicativa.
Tanto Weber como Luhmann comparten la idea de que la acción humana está mediada por la comunicación. Según Luhmann, 1998, la sociedad moderna está estructurada por la comunicación y el derecho es un sistema de comunicación especializado. Además de esto, se realiza un abordaje de la diferenciación funcional, en la que Luhmann desarrolló la teoría de la diferenciación funcional, que sostiene que la sociedad moderna no está dividida en diferentes sistemas funcionales como la economía, la política y el derecho. Esta teoría está en línea con el enfoque weberiano sobre la complejidad de la sociedad moderna. Es importante también observar cómo se comprenden los tipos de dominación. Weber propuso los 3 tipos de dominación antes mencionados: tradicional, carismática y legal racional. Repito, tradicional, carismática y legal racional. Luhmann utilizó estos conceptos para analizar el papel del derecho como sistema de dominación legal racional en la sociedad moderna. Giddens, 2003. Finalmente se aborda el concepto de burocracia. Luhmann estudia a Weber para el desarrollo de una teoría de la burocracia que ha influido en la teoría de Luhmann sobre la organización del sistema legal y su relación con otros sistemas sociales. De esta manera, la teoría weberiana ha influido en la teoría de Niklas Luhmann al proporcionar una perspectiva sobre la acción comunicativa, la diferenciación funcional, los tipos de dominación y la burocracia, que ha sido utilizada para analizar el papel del derecho en la sociedad moderna. La teoría de Luhmann ha incorporado estos conceptos en su enfoque sobre la función del derecho como un sistema de comunicación especializado y ha utilizado la teoría weberiana como una base para su análisis de la relación entre el derecho y otros sistemas sociales en la sociedad moderna. Así las cosas, es claro el importante papel de la teoría desarrollada por Max Weber para la construcción de la sociología en general y de la sociología jurídica, que se extiende hacia las teorías sociales contemporáneas previamente identificadas, tales como el funcionalismo, por ejemplo, o la comprensión de la burocracia moderna de los estados, lo que permite comprender el desarrollo del derecho desde un punto de vista racional, fundado en la comprensión de la acción social como eje articulador de su análisis y teoría. Referencias: Althusser, 1970, para leer El Capital, siglo XXI, editores. Bourdieu, P. Chambordén, J. Pecerón, J. El oficio del sociólogo, Propuestos epistemológicos, Argentina, México, siglo XXI. Conde, Contornos para una sociología jurídica, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México. Echeverría, Ontología del Lenguaje, Dolmen Ediciones. Giddens, La Constitución de la Sociedad, Bases para la Teoría de la Estructuración, Amorrortu, editores. Goodman, J. La Sociología del Derecho de Weber y el Estudio de la Decisión Judicial, Puntualizaciones. Martín Ferro, 2010, Legitimidad, Dominación y Derecho en la Teoría Sociológica del Estado, de Max Weber, Cielo. Portantiero, J. La Sociología Clásica, Durkheim y Weber, Seal. Rodríguez, L. Sociología del Derecho, Max Weber y el Sentido de lo Jurídico, Editorial Dickinson. Smeltzer, N. Teoría del Comportamiento Colectivo, Fondo de Cultura Económica. Schmil, U. Concepto del Derecho en las Teorías de Weber y Kelsen, UNAM. Soriano, Sociología del Derecho. Ariel, Weber M. El Político y el Científico, Madrid, Alianza Editorial. Weber M. Economía y Sociedad, Fondo de Cultura Económica. Weber M. La Ética Protestante y el Espíritu del Capitalismo, Alianza Editorial. Información técnica, Facultad, Cultura y Creatividad, Sociología Jurídica, Unidad 2, Teorías Sociológicas Clásicas, Max y Weber, Escenario 4, Teorías Sociológicas Clásicas, Weber. Autores: Rafael Francisco Díaz Vázquez y Milton Fabián Perdomo Mejía. Asesor pedagógico: Ingrid Giselle Ospina Posada. Diseñador gráfico: Brandon Steven Ramírez Carrero. El material leído aquí por Juan Carlos Tejero pertenece absolutamente, totalmente al Politécnico Gran Colombiano, de donde soy estudiante de Derecho. Con todo respeto, hacemos estas locuciones y lecturas para complementar nuestro aprendizaje sin ningún ánimo comercial. Un abrazo a todos.